Hola, muy buenas tardes a todos. Como todos los sábados les damos la bienvenida a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo. Hoy día nuevamente estoy acompañada con Sergio Vergara porque la Magdalena sigue de viaje, pero ya la próxima semana está de regreso. Pero nos vamos de viaje con Sergio a uno de los lugares más extraordinarios probablemente que existen, lamentablemente en el Medio Oriente. Por lo tanto hoy día ir de manera presencial está bastante difícil, así que lo vamos a hacer de manera virtual. Exacto, la idea es justamente viajar y que nos sumerjamos y poder llevarlos a este mundo que quizá durante un buen tiempo no se va a poder visitar. Exactamente. Pero sí, muy agradecido por la invitación como siempre, y justamente mentalizarnos para hacer un viaje a Medio Oriente, al corazón del mundo, de una cultura y una civilización que no se conoce, la verdad, porque todo el mundo ha oído hablar de Petra. Sí. ¿Pero quién ha oído hablar de los nabateos? No, muy pocos. O sea, yo tengo que decir que incluso cuando tú me dijiste tenemos que hablar de Petra y los nabateos, dije, bueno, ya, hablemos de los nabateos. Porque sí, todo el mundo tiene muy, muy presente que Petra es uno de los grandes lugares. De hecho, yo creo que la gente que históricamente, o sea, que logra viajar al Medio Oriente, siempre tiene como presente que Petra es un must, ¿ya? Pero no se entiende muy bien, o no se conoce muy bien quiénes son los nabateos, y que al sumergirse un poco y estudiarlo uno se da cuenta de que eran realmente extraordinarios, porque lograr la construcción de esa ciudad donde está ubicada habla de que tienen que haber sido grandes ingenieros para la construcción, ingenieros hidráulicos. O sea, así ¿cómo es. lo lograron? Bueno, ¿quiénes son los nabateos? Exacto, esa es como la gran pregunta, ¿cierto? ¿Quiénes son estos personajes que en medio de esta tormenta parecida a la que tenemos hoy de grandes potencias, ¿cierto? Pensemos primero los persas, anteriormente a eso los asirios, después van a venir el imperio seleucida, ¿cierto? Todos los reinos helenísticos, los romanos, el imperio persa sasánida. Va a haber un pequeño reino que va a florecer, y no solamente va a florecer en una periferia, sino que va a florecer en la zona de choque de estos gigantes, y va a lograr no sobrevivir, sino que crear uno de los reinos más prolíficos y más bellos visualmente que han existido en la antigüedad. Y como bien dices tú, en un lugar que uno pensaría que no va a crecer nada, ¿cierto? Claro, casi imposible. Y ellos van a lograr en este desierto, en estas quebradas de roca, no solamente construir este oasis, sino que, y ahí viene quizá la palabra clave, no construir una ciudad, sino que deconstruir desde la roca, porque a diferencia de todo lo que vemos del mundo clásico, ¿cierto? Que es tallar en mármol y ir justamente edificando, lo que hacen ellos es esculpir de la roca y deconstruir, claro, ir quitando, ¿cierto? Claro. Hasta formar estos palacios, estos monumentos, y bueno, más que palacios en realidad son tumbas. Ya vamos a hablar al respecto. Sí, sí. O sea, eso es la primera cosa que llama la atención, y claro, siempre se dice que es esta ciudad como tallada en la roca, pero que presenta como el gran desafío de pensar cómo lo hicieron. O sea, uno podría pensar, habrán tenido, no sé, las maderas necesarias para haber hecho andamio. O sea, uno se imagina, porque además tienen unas alturas importantes. Entonces es como todo como un desafío al ingenio humano que lo hayan logrado en ese lugar donde uno pudiera imaginar que era imposible que existiera vida, pero lo hicieron. Y además, por lo que tengo entendido, dominaron rutas comerciales que hizo que, claro, este fuera, como tú decías, un reino que floreció en medio de puro gigante. Bueno, eso fue justamente el hecho clave, ¿cierto? El tema del comercio. Tenemos que pensar que estamos en una zona que durante la antigüedad queda un poquito olvidada, que es la península arábica, ¿ya? Independiente que estamos concentrados, ¿cierto?, en la zona norte, ya incluso más cercanos al Mediterráneo de lo que podríamos hablar de la península arábica, estamos en un mundo que va a entrar a escena con el ascenso del Islam, en realidad. O sea, todo lo que es el mundo de Arabia va a siempre ser una suerte de reducto olvidado en el mundo clásico. Y van a haber pocas civilizaciones que van a lograr manifestarse, ¿cierto?, y ser visibles. Tenemos, por ejemplo, el famoso reino de Saba al sur, donde viene la reina de Saba y todo ese tema. Pero el centro de Arabia, o sea, dejando de lado la periferia costera, era un mundo no solamente inhóspito, de desiertos, sino que además un mundo de tribus nómades, ¿ya? Claro.
Y va a ser una de estas tribus nómades, los nabateos, que van a lograr conquistar poco a poco, o mejor dicho, más que conquistar, ir permeando en esta zona hasta finalmente asentarse ahí, ¿ya? ¿Y son una tribu de origen árabe? Árabe, ¿ya? Todo lo que era la península arábica estaba dominada, o mejor dicho, habitada por una serie de tribus árabes que estaban emparentadas entre sí, pero eso no significa que se llevaban bien. O sea, muy parecido a lo que pasa hoy en día. Toda esta zona del norte de Arabia originalmente pertenecía a un reino que aparece nombrado muchas veces en la Biblia, que es el reino de Edom, ¿ya? Los edomitas, que estaban en constante conflicto con el reino, ¿cierto?, de los judíos, en Jerusalén y todo ese tema. Y poco a poco este reino de Edom va a ser absolutamente arrasado por nuestros amigos asirios, ¿ya? Que al igual que los iraníes de hoy, si hubiesen tenido la bomba atómica, los asirios probablemente la hubiesen utilizado. Y este reino de Edom, una vez que se neutraliza, entonces deja una suerte de vacío, ¿cierto? Que empieza justamente a ser ocupado por distintas tribus, ¿ya? Una de las tribus más, digamos, prolíficas de la antigüedad en esa zona eran los kedaritas, ¿ya? Y estos kedaritas van a estar siempre enfrentados con los persas. Y van a ser los persas los que poco a poco van a empezar a desplazar a estos kedaritas y van a establecerse entonces este pueblo nómade que está dando vuelta por ahí, que son los nabateos, ¿ya? Perfecto. Y van a pasar de ser un pueblo nómade a un pueblo que va a encontrar no solamente el espacio físico, sino que el espacio comercial de empezar a desarrollarse, ¿ya? Y va a ser a través de una pillería notable, como lo van a hacer, porque las rutas comerciales que justamente están en esa zona del norte de Arabia, que son las rutas que conectan tanto la ruta del incienso por el sur, es decir, la ruta de las especias, como la ruta de la seda desde Oriente. O sea, todo va a converger en esta zona que es Petra, Gaza, Jerusalén, este punto álgido. Claro. Va a ser una zona compleja para estos caravaneros por el tema de lo que son, digamos, todo lo que las incursiones de nómades que quieren asaltar estas caravanas, que no eran otros que los mismos nabateos, ¿ya? Entonces los nabateos van a empezar a cobrar para la protección de las caravanas de ellos mismos. O sea, en realidad estaban diciendo, oye, mira, doble negocio. Exacto, págame porque si no va a venir una tribu, que soy yo, esa parte no la decían, claro, y te va a asaltar. Bueno, ellos entonces a través de eso empezaron a generar riqueza. Y ahí estas tribus, ya me imagino que estos hombres tenían, o sea, un perfecto dominio además del camello para poder establecer todas estas rutas en esta zona tan... No solamente del camello, sino que de los puntos de agua, o sea, es decir, los pozos y los oasis. O sea, claro, sabían manejar el tema de las manadas de camellos, ¿cierto? Las caravanas, y dónde encontrar el agua. Y uno de los puntos caravaneros donde ellos podían parar porque había agua y todo, había un pequeño manantial llamado Wadi Musa, que significa el agua de Moisés. Ese es un nombre moderno en realidad, ¿ya? Y en esta agua de Moisés, en ese pequeño afluente, es donde se va a fundar entonces la ciudad de Petra, ¿ya? Que en un comienzo va a ser una ciudad de tiendas, ¿cierto? De una ciudad nómade, una ciudad que va a empezar a experimentar con el tema del sedentarismo y la agricultura, pero que con el tiempo se va a transformar en una de las culturas más avanzadas en lo que es el tema de irrigación y agricultura desértica del mundo. Claro, porque esa es una como la primera gran pregunta que uno se tiene que hacer, o sea, cómo lograron asentarse y fundar ahí esta ciudad, porque cómo lograron llevar el agua. Y entonces ahí se han hecho estudios hoy día, bueno, los arqueólogos se han dado cuenta de que en realidad lograron tener un manejo extraordinario para efectivamente lograr que la ciudad quedara abastecida del agua que escasea en esa zona. Exacto, ellos supieron maximizar el recurso, es decir, agua había, pero había que canalizarla, acumularla y hacerlo de una manera eficiente, ¿cierto? Entonces ellos empezaron a construir una serie de canales de irrigación, también de fuentes de agua, y al mismo tiempo y estas fuentes no podían quedar, por ejemplo, al aire libre por un tema de evaporación. Entonces eran grandes acumuladores de agua subterráneo. Lo mismo que, por ejemplo, ellos empezaron a construir acueductos en los acantilados. Tú te has fijado en Roma los típicos acueductos que son estos, digamos, estructuras elevadas para poder tener un mismo plano de nivel de agua desde el origen hasta la fuente. Bueno, lo que hicieron los nabateos, en vez de construir estructuras, así como lo hicieron con las tumbas, fue que calaron en los acantilados
ductos para conducir el agua. O sea, si tú tienes un acantilado, veías, por ejemplo, un sacado a lo largo de los acantilados, ¿Ya? que era por donde conducían Llevaban el el agua. agua. Claro. Y de esa forma empezaron a alimentar esta gran ciudad. Mira, ahí tenemos una reconstrucción de lo que fue Petra en su edad dorada. Porque mucha gente piensa que Petra es esta gran fachada solamente, que se llama el Tesoro, ¿cierto? El Tesoro. Y que eso es Petra. Pero en verdad Petra es el nombre de una ciudad, ¿ya? Y esa ciudad que está ahí es Petra. Y la época de esplendor de estos nabateos, la época en el fondo de la construcción del tesoro, corresponde más o menos a en qué momento histórico. Buena pregunta, porque es justamente cuando se empiezan a reestructurar todos los poderes mediterráneos, ¿ya? A pesar de que Petra, durante el reino persa y después durante los reinos helenísticos, fue un reino pujante, de partida no tenía una monarquía establecida, ¿ya? Probablemente funcionaba a través de líderes tribales, caudillos, ¿cierto?, que habían tenido el buen ojo, ¿cierto?, de situarse en esta zona comercial, en este punto álgido, pero va a ser justamente a través de mediar el comercio entre, por ejemplo, el Egipto ptolomaico, el Imperio Seleucida, ¿cierto?, y las grandes rutas de comercio que vienen de la India, que este reino pujante va a empezar poco a poco a florecer y va a establecer su primera dinastía alrededor del año 150 a.C. con un rey llamado Aretas I, ¿ya? Va a ser Aretas I el gran, pero digamos visionario, que va a decir, oigan, yo quiero no solamente funcionar como un mediador de esta cultura helenística que está a nuestro alrededor, sino que yo quiero emularla, ¿ya? Y Aretas I va a ser un rey helenístico en realidad, o sea, lo vamos a ver en sus monedas, a pesar de que va a mantener ciertos los ropajes propios de las culturas árabes. Bueno, van a desarrollar su propia escritura. Yo siempre he dicho que si hay algo que es sumamente rescatable de ciertas culturas, es el hecho de poder plasmar en físico su pensamiento, Claro. pero sin adoptar una escritura ajena, es decir, formar sus propias letras, porque el hecho de tú poder dibujar tu propia palabra desde tu propia forma significa que hay un plano cultural mucho más elevado, ¿cierto? Que no te sirve tomar prestado herramientas de terceros otros, para poder claro. plasmar tu palabra. ¿Y ellos qué? Porque en todo ese sector las lenguas eran así como el arameo. Bueno, O estaba desarrollan institucionalizado, su propio- ¿cierto? Que claro, la lengua franca de esa zona Sí. era el arameo, que la habían instaurado los persas, ¿ya? Pero ellos eran árabes, hablaban arameo y también hablaban el griego, porque estaban justamente rodeados de dos grandes Claro. imperios helenísticos, que eran el ptolemaico y el seleucida. Seleucida. O sea, eran un pueblo sumamente cosmopolita Sí. desde el punto de vista cultural, lingüístico y comercial, ¿ya? No, claro, lograr, o sea, que se diera o manejar en el fondo 3 idiomas y la influencia, el fondo de todo eso, se ve también incluso cuando hablemos de su arquitectura o de su estilo artístico, uno puede ver perfectamente bien la influencia de todos estos mundos y posteriormente incluso también la influencia del mundo romano, o sea, influencia de los griegos, de los egipcios. Bueno, pensemos que ellos toda la vida habían sido una tribu nómada, entonces más que desarrollar su propia forma de arquitectura, ellos van a tomar prestadas formas Claro, estéticas, ¿cierto? claro. Primero de los persas, después de los griegos, después de los romanos, pero van a desarrollar una forma de arquitectura, o mejor dicho, una forma de construcción propia, que es esto de tallar en la roca, ¿ya? Claro. Y curiosamente, lo que nos va a quedar del mundo nabateo son sus tumbas. ¿Te acuerdas la semana pasada cuando hablábamos de los etruscos, que todo lo que nos queda son las tumbas? Bueno, en el caso de del mundo nabateo es similar, no porque hubo una destrucción por otra cultura, ¿cierto?, de sus viviendas y todo eso, pero va a ser justamente lo que ellos plasmaron en la roca, lo que va a quedar. Porque todas estas construcciones que vemos ahí, que muchas de ellas estaban en roca, fueron justamente, digamos, absolutamente obliteradas por dos terremotos, uno en el siglo IV y después otro en el siglo VII, Sí, ya. que van a dejar esta ciudad prácticamente en el suelo. ¿Pero qué va a sobrevivir? Estos mausoleos tallados en la roca. Claro. ¿Y por qué? Bueno, o sea, ya vamos a entrar a hablar cómo lograban hacerlo, pero la gran pregunta, creo, es ¿por qué estas tumbas dentro de la ciudad? O sea, tan como incorporadas. O sea, están en la periferia en realidad. Si tú ves el Ya. centro urbano, donde pasa el famoso Wadi Musa y donde está la gran avenida Colonada, que es donde está, digamos, las viviendas, los templos, los Ya. palacios, ese era el centro, digamos, la ciudad de los vivos,
¿ya? Y si tú vas a la periferia, vas a estar rodeado siempre de estos grandes mausoleos. De hecho, el famoso mausoleo del Tesoro, que es la imagen típica que uno la tiene imagen de Petra, típica, ¿sí? queda absolutamente alejado de la ciudad. Y el otro gran mausoleo, que es el que le llaman el monasterio, también queda sumamente alejado. O sea, la parte de la ciudad de los muertos... que era como el centro neurálgico de la ciudad. No, eso está todo alejado. El centro neurálgico, de hecho, va a ser, por ejemplo, este templo que está ahí, ¿ya? Que se llama el Qasr al-Bint, que significa el castillo de la princesa, que es un nombre posterior puesto por los árabes. Pero es un templo gigantesco, de hecho, que, o sea, ahí está derruido, pero no creo, en esa foto creo que no hay personas, pero no tiene nada que envidiarle al panteón esta cuestión, ¿ya? Y es un templo edificado en honor al dios Dushara, que era la deidad suprema de los nabateos, ¿ya? Los nabateos eran politeístas y ellos tenían un panteón de figuras, digamos, de deidades no figurativas. Eran unos bloques monolíticos de piedra, los cuales ellos adoraban. Eso es muy propio de las culturas árabes y semitas. No atribuir imágenes, ¿cierto?, a sus deidades. Claro. Pero aún así tenían un panteón, ¿cierto?, politeísta de Dushara como deidad máxima, Al-Usa, que era la reina, el equivalente de lo que podría ser como Afrodita, y Al-Alat, que era otra deidad femenina, ¿ya? Esta Santísima Trinidad, se podría decir, a medida que empezó a llegar, ¿cierto?, la influencia helenística y romana, empezaron a cobrar formas humanas, ¿ya? Y este templo, de hecho, fue edificado alrededor del año del siglo I a.C., y después Trajano lo va a restaurar, lo va a ampliar y lo va a transformar en una cosa pero alucinante. Bueno, pero tenemos que ir a una pausa y continuamos conversando sobre Petra y los nabateos. Bueno, estamos de vuelta aquí conversando con Sergio Vergara acerca de las maravillas que es Petra y como todos los misterios que envuelve a lo que eran estos nabateos. Y estábamos hablando, bueno, de este templo y habíamos como introducido el tema de estas tumbas que están como talladas en la piedra que yo creo que hasta el día de hoy hay muchos que se preguntan cómo lograron la construcción en el fondo y además de lo que es esa maravilla. Yo nunca he estado en Petra, pero antes de que comenzáramos el programa tú me estabas contando de que claro, este tesoro es como lo primero que uno ve y que la ciudad después se extiende, o sea que es realmente extraordinario. Es la gran bienvenida, claro, para acceder justamente a esta ciudad oculta, porque esta ciudad está al interior de un sistema sumamente complejo de quebradas, ¿cierto?, y de acantilado. Y la entrada clásica es a través de un acantilado sumamente estrecho que se llama el Siq. Sí. Y a través del Siq uno va, ¿cierto?, penetrando poco a poco en este mundo que en vez de empezar a abrirse se empieza a cerrar cada vez más, ¿cierto? Y al final de este canal, de este río seco, uno se encuentra justamente con este tesoro, ¿ya? Y uno accede a esta ciudad bienvenido justamente por este mausoleo gigantesco, ¿ya? Que se cree que es quizá el mausoleo de uno de los reyes más importantes de los nabateos, que era Aretas III, ¿ya? Va a ser justamente Aretas III y después su hijo Aretas IV quienes van a llevar el reino nabateo a su máximo esplendor, ¿ya? Y ellos van a ser quienes van a poner en sobremarcha este tema o esta costumbre de estos mausoleos tallados en la roca. Y además una roca que es maravillosa porque el color, por eso dicen como la ciudad rosa. Exacto. Claro. Y es un sistema de construcción sumamente complejo, porque si tú te pones a pensar, no hay espacio a la equivocación. Porque como tú estás deconstruyendo, si tú erraste, ¿cierto?, donde querías hacer, ¿cierto?, una figura, perdiste. O sea, claro, no es tan simple como decir, ok, yo voy montando, me traen esta pieza de mármol, la esculpo, no, se rompió, traigo otra. Aquí había que pensar todo de antemano para ir sacando, ¿cierto?,
todo esto, o sea, es como esculpir una escultura al final. Claro. ¿Ya? Como esto que dicen que Miguel Ángel veía la pieza. Estaba pensando exactamente lo mismo, que Exacto. lo veía en el trozo de mármol y él solo sacaba lo que sobraba. Pero mientras estaba, cierto, ahí con el martillo y el cincel, si se le piteaba un claro. dedo, hasta llegaba a la escultura y tenía Tal que cual. partir de nuevo. Esto era algo sumamente parecido, ¿cierto? O sea, había muy poco espacio para la equivocación. Y tú hiciste una pregunta, no sé si la hiciste acá o mientras conversábamos antes sobre cómo lo construían. Sí, Por ejemplo, con el tema de los andamios, si no había madera. Claro. O sea, madera había y la podían traer, pero tampoco tenían un bosque para decir, ok, Algo hagamos un tan andamiaje claro. gigante. No era tan fácil. Exacto. Y lo que ellos hacían era anclar pequeñas, digamos, estructuras en las paredes de roca para poder ir construyendo esto en fases. De hecho, si tú miras los monumentos, ¿cierto? Los mausoleos, vas a ver que alrededor está lleno de pequeños orificios donde ellos iban anclando justamente estos pequeños andamiajes para poder ir tallando. Oye, y es cierto que han existido grupos de arqueólogos que han intentado construir algo parecido y que lo han hecho, de hecho, en piedra que han encontrado similar en Estados Unidos, porque claro, esto está declarado Patrimonio de la Humanidad, ahora está incorporado dentro de lo que se dice que son las 7 maravillas del mundo, que es mundo antiguo, pero del mundo moderno, en el fondo, y que han intentado, o sea, como en las mismas condiciones en que los nabateos lo hicieron, lo han tratado de hacer, ahora así como en el mundo actual. O sea, he visto algunos intentos que obviamente no llegan al nivel, No, ¿cierto?, pues, claro, de finura de esto. Pero como te digo, a ver, tenemos que pensar, uno, que aquí hay una disponibilidad de recursos, de mano de obra y de tiempo que disponen poca gente en el mundo moderno, ¿cierto? Y para poder generar, digamos, una de estas estructuras, muy probablemente lo que hicieron los nabateos fue traer constructores expertos de otros rincones, ¿ya? O sea, se ve, pero a la legua, que acá está la influencia helenística y romana. Claro. O sea, no es que los nabateos hayan sido grandes arquitectos, sino que ellos fueron justamente grandes mecenas. Y tenía los recursos necesarios como para traer a toda esa gente. Exacto. Entonces, que hoy en día haya un señor en Colorado que tenga el mismo know-how de poder justamente generar una ciudad esculpida en la roca. Pero lo más notable de estos experimentos es que gracias a ello hemos podido entender un poco cómo es el proceso de construcción, ¿cierto? Claro. Que de hecho, por ejemplo, a diferencia de lo que es la construcción normal, que va, ¿cierto?, desde la base a la altura, ellos construían desde la altura hasta la base. Porque de hecho los experimentos trataron de hacerlo al revés y se dieron cuenta que era imposible, porque a medida que van justamente esculpiendo, todo lo que son los restos que van cayendo van destrozando la estructura para abajo. Y de esa forma tú puedes usar la misma plataforma de construcción como base para poder seguir esculpiendo hacia abajo. Entonces, tiene toda una lógica que es diferente a lo que uno podría pensar. Sí, es como poner todo esto digamos, en rewind para verlo al revés, la construcción. No, lo intentamos hacer hoy día nosotros y no somos no, incapaces, ninguna posibilidad. Oye, y al interior, ¿hay decoraciones, hay inscripciones o es simplemente la belleza de la piedra? A ver, en algunas de estas tumbas tenemos que pensar que la verdad es que esto, como te decía, es un mausoleo, ¿ya? O sea, aquí es la fachada la que importa. No es que adentro nos vamos a encontrar con un palacio. Los palacios los vamos a encontrar en la ciudad, que eran grandes palacios, ¿cierto? Algunos que no tenían nada que envidiarle a estos mausoleos. Pero en estos mausoleos nos vamos a encontrar con una pequeña cámara funeraria al interior, ¿ya? O sea, esto no tiene nada que ver. Uno pensaría como, bueno, obviamente detrás de eso adentro hay un palacio, el Hermitage, ¿cierto? No, es una cámara sumamente pequeña donde por lo general estaba enterrada un grupo de personas o un grupo familiar, ¿cierto? O en algunos casos incluso una sola persona. Porque una vez que enterraban, ¿cierto?, al difunto, esto se tapiaba, quedaba absolutamente sellado, o sea, no era para volver a habitarlo, digamos. Perfecto. ¿Ya? Lo que aquí importaba era el mensaje justamente del frontis. Claro, es decir, al exterior. Así viví yo en vida. Esta era mi opulencia, ¿cierto? Mi estilo, mi palacio. Y aquí es donde yo voy a descansar. Pero al interior son cámaras pequeñas donde vamos a encontrar restos funerarios, que de hecho no vamos a encontrar restos funerarios, porque lamentablemente fueron todos saqueados y expoliados durante la antigüedad tardía, durante la Edad Media. Y saber cómo eran depositados los muertos los nabateos es algo que prácticamente desconocemos. De hecho, hace
2 años atrás se hizo un descubrimiento en una de estas tumbas de un nicho que no estaba justamente saqueado. Y a través de eso podemos entender los ritos funerarios, porque obviamente a lo largo de la historia cualquier persona que se encuentra con uno de estos frontis piensa que adentro están, ¿cierto?, la cueva de Alibaba con todos los tesoros del mundo. Exactamente. Y en realidad es que no había muchos tesoros, estaba solamente el difunto, y el gran tesoro era justamente el frontis del mausoleo. No, extraordinario. ¿Y qué es lo que va a pasar con estos nabateos en la medida en que comience Roma a crecer y que efectivamente esta zona en algún minuto va a ser incorporada Exacto. Mira, ahí tenemos, por ejemplo, una de las reconstrucciones de la Gran Avenida Colonada, ¿ya? Esto es en la época de Trajano. De hecho, esa estructura blanca que está ahí se llama el Ninfeo, que fue construida, de hecho, en honor a Trajano. Extraordinario. Y va a ser justamente en la época romana, cuando los romanos van a anexar la provincia de Arabia Félix, que le llaman, ¿ya? Que, digamos, Petra va a llegar a su máximo esplendor, ¿ya? Esta dinastía que yo te contaba, fundada por Aretas I, ¿ya? Va a tener como último rey a un personaje llamado Rabel II. Rabel II va a morir sin herederos, ¿ya? Y no se sabe si esto es un cuento de los romanos o si efectivamente Rabel II lo estipuló así, pero cuando él muere, él le va a legar su reino a los romanos, ¿ya? Rabel II siempre fue aliado de los romanos, y esta costumbre de legarle un reinado a los romanos no era nada nuevo. De hecho, lo había hecho el rey de Cirene, lo había hecho el rey de Pérgamo, ¿ya? Obviamente los romanos deben haber escrito por encima del... Algo de cuento tiene que haber. Exacto. Pero, de hecho, los romanos cuando anexan, porque aquí un gran general llamado, ¿cierto?, Cornelio Palma, que va a estar a las órdenes de Trajano, va a ser quien va a ser, digamos, el encargado de esta anexión. Es curioso porque los romanos, por lo general, cuando capturaban o digamos conquistaban una provincia, le ponían un nombre. Por ejemplo, después de que cae, ¿cierto?, Judea, está el nombre de Judea capta, es decir, Judea capturada, ¿cierto? Claro. Y los romanos, en un caso de humildad único, cuando anexan Arabia, le ponen Arabia adquisita, es decir, adquirida. Adquirida. Porque aparentemente esta adquisición, ¿cierto?, esta anexión fue absolutamente pacífica. De hecho, este general Cornelio Palma no tuvo que llevar a cabo ninguna conquista, ningún combate. Y anexan esta provincia, y Trajano entonces embellece, ¿cierto?, y hace proliferar esta gran ciudad y la transforma en una ciudad icónica de los romanos, porque no solamente era una ciudad sumamente bella en sí, sino que tenemos que pensar que era el punto álgido del comercio de la ruta de seda, ¿cierto?, de la ruta de las especias, o sea era un enclave, ahí las rutas comerciales. Era el Dubái de la época. Eso es lo que era Petra, ¿ya? Y además no es tan lejos de llegar al Mar Rojo. O sea, está al lado. De hecho, hay un puerto que se llama Aila, que era el puerto nabateo del Mar Rojo, que está en uno de estos cachitos, ¿sí? ¿Ya? De eso hasta Petra uno tiene en una ruta caravanera un día solamente de travesía. Estaba estratégicamente ubicada. O sea, pero perfecto, porque piensa tú que está en el espacio justo entre el Mar Rojo, el Mediterráneo, después digamos la península, o sea, perdón, el Golfo Pérsico, o sea, está en un lugar sumamente estratégico, ¿ya? Entonces ahí, si tú ves las rutas de comercio, los mapas, van a confluir todas las rutas en este punto en particular. Claro, y ahí vamos a tener oro, incienso, mirra, todo lo que te puedas imaginar. Por eso te digo, era el Dubái de la época. Claro, todos los lujos, ¿cierto?, estaban ahí. Todos los vicios estaban ubicados ahí. Y de hecho, Petra va a empezar un poco a perder su importancia con el desarrollo de otra ciudad árabe, ¿ya?, que van a fundar los árabes, pero después va a estar ubicada en la provincia de Siria, que va a ser Palmira. Perfecto. Oye, ¿no es la única ciudad de los nabateos? La más importante, pero ¿tenían otras? Hay varios enclaves nabateos importantes, pero obviamente Petra va a ser quizá el más importante de todos. Lo que pasa es que toda esa zona va a ser una zona urbanísticamente muy desarrollada, que se va a empezar justamente, digamos, a proliferar en la época de los reinos helenísticos, ¿ya? Ahí va a estar la famosa Decápolis, ¿ya?, que van a ser ciudades como Filadelfia, ¿cierto? Vamos a tener Antioquía, vamos a tener Jerash, una cantidad de ciudades que van a ser ciudades características no solamente por su riqueza, sino que por su belleza. O sea,
es muy parecido a lo que vamos a ver en Dubái, como ciudades que compiten por la espectacularidad. Va a pasar lo mismo en toda esta zona. En esta zona que justamente va a ser un poco lo mismo que Dubái hoy, o sea, las ciudades del oasis. Claro. Maravilloso. ¿Y qué es lo que pasa para que Petra entre efectivamente en decadencia, caiga en el olvido? O sea, tú nos dijiste ya que fueron 2 terremotos importantes que la destruyeron, pero sí queda como en manos de beduinos, pero sumamente olvidada para el resto del mundo hasta durante siglos. 1812, si no me equivoco. Exacto, con Ludwig Burckhardt llegando, ¿cierto?, a través del SIC, como llegan hoy en día los turistas. Mira, digamos, la decadencia de Petra, al igual que el colapso de muchas civilizaciones, no tiene un solo factor, ¿ya? Evidentemente se alinean los planetas para que esta ciudad poco a poco empiece a perder importancia, porque tampoco es que fuese abandonada de un día para otro, ¿cierto? Claro. Una de las primeras cosas que va a empezar a afectar a Petra va a ser el desarrollo de otros enclaves comerciales importantes, como justamente Palmira, ¿ya? Palmira va a ser quizá la ciudad que le va a quitar el título a Petra como nexo entre Oriente y Occidente. Aparte de eso, vamos a tener temas climáticos y hidrográficos importantes. Todos los manantiales que alimentaban Petra van a empezar poco a poco a agotarse. De hecho, hoy en día los acueductos antiguos no transportan agua, no porque hayan quedado en desuso, sino que porque justamente el caudal original de este Wadi Musa bajó a un 10% de su original. Todo eso va a estar exacerbado justamente por los terremotos que van a destruir no solamente el emplazamiento, digamos, urbanístico, sino que además van a medrar justamente ¿cómo se llama esto? La parte orográfica, es decir, todo lo que son los afluentes de agua. O sea, si ya habían medrado con el cambio climático, los terremotos van a hacer que todas estas fuentes hidrográficas empiecen a justamente disminuir más aún. Claro. Y eso va a hacer que entonces esta ciudad vaya quedando en el olvido, hasta que finalmente ya con el ascenso del Islam, ¿cierto?, que se va a generar un quiebre importante de, digamos, conexión y un quiebre cultural entre Oriente y Occidente, que entonces este enclave comercial va a quedar absolutamente olvidado y en desuso, y se va a transformar justamente en un lugar para los beduinos que quieren buscar un lugar, ¿cierto?, oculto en el desierto para esconderse. Y además para alimentarlo de una serie de leyendas sí, y de cosas que podían ocurrir si alguien descubría. De hecho, el tesoro, que es este mausoleo más importante, se llama el tesoro porque en toda su construcción, ¿cierto?, en el frontis, arriba, digamos, en la cúspide, había una gran esfera que se decía que guardaba el tesoro de un faraón. De hecho, los árabes de esa época pensaban que esto había sido construido por los egipcios y por eso se llamaba, ¿cierto?, el tesoro del faraón. Perfecto. Bueno, vas a contarnos más de del tesoro y de todas estas leyendas, pero tenemos que ir a una pausa. Bueno, estamos de regreso con Sergio conversando de la maravilla que es Petra, de este reino de los nabateos, y comenzamos a hablar un poco del momento en el que entra en decadencia, y Sergio nos mencionaba que, claro, en el momento en el que surge el Islam, ya podemos ver que esa decadencia que se va a ver afectada con los terremotos y todo eso, y la falta de agua, bueno, hacen que efectivamente quede como olvidada, y que sean estos beduinos los únicos que tienen como el conocimiento de que existe esta maravilla, pero que es un secreto. Exacto, siempre cierto circulaba el rumor de que había una gran ciudad escondida en el desierto, y esto lo va a tomar un explorador, un pseudo arqueólogo, porque en esa época no existía la arqueología como tal, ¿cierto? Un holandés llamado Ludwig Burckhardt. Y este tipo entonces va a, digamos, mezclarse con los beduinos en una especie como de Lorenz de Arabia. Claro, o sea, él decide como querer pasar en el fondo como piola, podríamos decir, y ser parte, y aprende árabe, estudia el Corán, algunos dicen que incluso se convierte y que se habría terminado convirtiendo. Le pasa lo que le pasa a muchos occidentales con el Oriente, ¿cierto? Que es que se hipnotiza. Claro. El Oriente tiene esta llamada romántica al mundo occidental.
Sí, po. Y de hecho, a los romanos y a los griegos les va a pasar. Pensemos en Alejandro Magno, que se enamora del Oriente. Claro, claro. Y los romanos, cuando ven Petra, les pasa lo mismo. Bueno, Burckhardt no fue la excepción, ¿cierto? Y él se va a obsesionar con esta ciudad y va a hacer amistad justamente con un pastor beduino que lo va a llevar entonces a través de estos cañones ocultos en el desierto y va a encontrar esta ciudad esculpida en la roca y justamente se la va a llevar o se la va a legar nuevamente, la va a redescubrir para la humanidad. Claro, extraordinario. Yo me guardé por aquí para leerlo, porque Burckhardt escribe. Sí. Y entonces hay el momento cuando ve el tesoro, dice: se alzó ante mis ojos un mausoleo excavado en la roca cuya ubicación y belleza habían sido cuidadosamente calculados para dar la impresión extraordinaria al viajero. Es uno de los restos de la antigüedad más elegantes de toda Siria. Su estado de conservación se asemeja al de un edificio recién terminado. Los nativos lo llamaban el castillo del faraón y pretenden que fue la residencia de un príncipe, pero fue más bien su sepulcro, y mucha debió de ser la opulencia de una ciudad que podía dedicar monumentos así a la memoria de sus gobernantes. O sea, eso captura, pero perfecto. Imagínate la impresión que tiene que haber sentido ese hombre. Y además de haber sido notable verlo en ese minuto con algo, ¿cierto?, de vegetación creciendo entre medio. O sea, de haber sido digno de película, ¿no? De película. Y además, él me imagino que tiene que haber estado como actuando, porque escuché por ahí que él convence a este beduino que lo acompañe, diciendo que va a ir a hacer una ofrenda a la tumba de un hermano de Moisés, algo así, para que en el fondo lo llevaran por estos lugares que eran absolutamente secretos, prohibidos. Entonces, además, me imagino que tiene que haber ido como no generando como mucha expectación, así como un poco actuando. Claro, tiene que haberlo visto y decir, mira. Qué bonito lo que encontramos aquí. No, o sea, tiene que haber sido, pero alucinante cuando él se encuentra con esto. Y lo más curioso es que él entiende perfecto lo que está viendo, ¿cierto? Claro. Él sabe que esto es un mausoleo, o sea, hay un estudio previo y de alguna manera él ha estudiado las fuentes antiguas y sabe de la existencia de los nabateos y de Petra. Y es por eso que llega ahí. O sea, esto no es ninguna coincidencia, ¿cierto? Claro. No es que nadie supiera de Petra y los nabateos, sino que nadie sabía dónde estaba. O si es que se había perdido, ¿cierto?, en el tiempo. Claro, el tema era cómo lograr llegar, cómo lograr convencer a quienes conocían el lugar de que te llevaran ahí. Exacto. Mira, ahí tenemos lo que es la escritura nabatea, ¿cierto? El alfabeto nabateo, que como te digo, cuando las culturas elevadas logran plasmar en símbolos abstractos sus palabras, eso es un proceso notable, porque cuando tú tomas prestado un alfabeto, de alguna u otra manera estás obligado a, ¿cierto?, circunscribirte un poco a la estética y a la forma de pensamiento de ese, digamos, cultura para poder plasmar tus palabras. Cuando tú eres capaz de plasmar, ¿cierto?, o de pensar un símbolo abstracto para tus sonidos y tus palabras, significa que tú vas a ser capaz de poder justamente expresar mejor lo que tú tienes, ¿cierto?, en la cabeza. Y de hecho, esta escritura nabatea va a ser de alguna u otra manera la madre de la escritura árabe después. De hecho, si tú te fijas, hay una similitud bastante evidente entre lo que es el alfabeto nabateo y después la escritura árabe. Claro. Y en Petra me imagino que hay inscripciones en nabateo que... Está lleno. La mayoría justamente son inscripciones mortuorias. ¿Ya? Perfecto. Probablemente los nabateos no se dedicaron mucho a todo lo que era, ¿cierto?, la literatura. Probablemente hubieron grandes intelectuales nabateos que produjeron, ¿cierto?, obras, digamos, literarias, obras históricas, pero esas lamentablemente se han perdido. ¿Ya? Lo que perdura, al igual que la memoria de los nabateos, es lo que está justamente inscrito en la roca. ¿Ya? Y lo que nos llega de inscripciones en la roca son en un 90% inscripciones funerarias. Y tanta importancia, o sea, bueno, no sé si es tanta, pero el hecho de que haya llegado a nosotros, tanto que tiene que ver con el fondo, la muerte, los lugares, el sepulcro, ¿se sabe un poco qué es lo que pensaban ellos como de la vida y la muerte? Absolutamente. En el comercio. Ellos estaban absolutamente, pero mirados, o sea... El comercio es el motor de la historia. De hecho, si tú ves los grandes mausoleos, lo que más van a hablar es de una opulencia material. ¿Ya?
Y los nabateos de alguna u otra forma van a traducir los logros de la vida justamente en la opulencia material. No porque fueran necesariamente, cierto, materialistas ni superfluos, pero ellos venían justamente de una tribu que se dedicaba al nexo comercial. Y para ellos la acumulación de riquezas era el fin último de su vida. Es decir, ellos tenían como parámetro, como medirse a sí mismos qué tan exitosos habían sido comercialmente. Bueno, no dejan de tener razón, que también... Bueno, y es hoy en día lo mismo que pasa hoy. Sí. Pero, por ejemplo, si tú ves, inscripciones funerarias romanas o griegas que hablan, por ejemplo, del honor, la gloria, claro, ¿cierto? Los nabateos, vamos a hablar, ¿cierto? Primero, va a haber una emulación de lo que es el mundo de la política romana, y muchos nabateos van a hablar, ¿cierto?, de las magistraturas que ellos ejercieron, pero más que nada van a hablar de las riquezas y la opulencia que ellos lograron acumular, ¿ya? Pero no es una acumulación, digamos, sin sentido. Acá justamente hay una opulencia de decir, miren lo que logramos como cultura, ¿cierto? Ese es el famoso monasterio, ¿ya? Yeah. El que está alejado, hay que subir, pero mira el tamaño de las personas. Claro, la altura de eso, ¿cuántos metros? Y tenemos que pensar que esto estaba pintado y decorado con escultura. O sea, probablemente esto era de un blanco con celeste, ¿cierto? Con esculturas en mármol, de haber sido, pero una joya. Y al interior de eso que se ve ahí, entonces, estaban los nichos, ¿ya? Era un habitáculo pequeño donde habían 3 o más nichos, y después eso se tapiaba entonces con un bloque de piedra. Y además ahí, bueno, uno puede ver, es que es perfecto, además, ahí como que uno parece... No, es de no creerlo, o sea... De no creerlo, sí. Y se ve como la combinación un poco, o cómo combinaron estilos artísticos, y hay un poco de lo que uno puede ver ahí, no sé, por exacto. Columna. De hecho, vamos a ver mucho, por ejemplo, el templete central en la parte superior, que es un tolos, que son estos templos circulares, van a ser propios del mundo helenístico, pero si te fijas tú, por ejemplo, en la parte inferior vamos a ver muchas influencias románicas, claro, como un arco de medio punto, sí, pero lo más notable es que dentro de todo esto, que es un 49% griego, un 49% romano, va a haber un 2% nabateo. Y es que los nabateos van a inventar una sola cosa arquitectónica, que es el capitel nabateo. Si te fijas tú, los capiteles, sí, tienen estos 4 puntas. No sé si te fijas arriba, sí, de las columnas. Sí, perfecto, sí. Ya, eso es lo único que desarrollaron los nabateos como estética propia, va a ser el capitel nabateo, que de alguna u otra manera va a venir un poco del capitel hebreo, del capitel que se desarrolló en los reinos de Judá. Lo vamos a ver mucho en los templos, que va a ser este capitel eólico que llaman también, que es este así. Ya, claro. Y los nabateos lo van a ir modificando y van entonces a desarrollar ese capitel de 4 puntas que se ve ahí. Y eso es lo único nabateo que van a tener las construcciones. El resto es todo, tomaron prestadas las ideas, pero les quedó realmente extra. Pero es notable que lo único nabateo sea el capitel, porque a la larga es lo que va a sostener la estructura, sí, ¿cierto? Ellos van a decir, lo nabateo es lo que afirma todo este cuento, claro, ¿cierto? Claro. Y no hay que olvidar que eso está esculpido de la roca, no construido. No, eso es lo más notable. Sí. De hecho, si te fijas en la parte inferior, que ha sido un poco, ¿cierto?, desgastado, sí, y erosionado por el agua, estas estructuras son sumamente delicadas. O sea, el viento, el agua, la lluvia, ¿cierto?, los temblores, el crecimiento de vegetación, hace que esto se empiece a destruir. Oye, ¿es cierto que ha habido ahí en Petra, a comienzo del siglo XX, hasta comienzo del siglo XX, inundaciones por producto de lluvias y cosas así? Sí, es muy común. Que murieron, han muerto hasta turistas. Sí, hasta hace poco murieron 2 turistas, porque lo que pasa es que los nabateos eligieron muy bien el lugar. ¿Por qué? Porque ahí confluían orográficamente varias fuentes de agua. Entonces, cuando llovía, los nabateos lograban justamente acumular grandes, claro, cantidades de agua. El tema es que en el desierto, ¿cierto?, al igual que en muchos otros puntos desérticos del mundo, vienen un poco este fenómeno climático que se llaman los monzones, claro, todos estos aguaceros gigantescos. Y hoy en día, como ya se perdieron las canalizaciones que habían hecho los nabateos, claro, cuando cae esta agua, corre absolutamente descontrolada, pero sigue confluyendo justamente en Petra. Entonces todos estos, acueductos, todos estos cañones, todas estas quebradas, se
inundan con agua, con unos caudales pero gigantescos, estamos hablando de miles de litros por segundo, y son los que justamente empiezan un poco a derruir esto. Y claro, el problema es que tú puedes estar en Petra y en 5 minutos de lluvia en un lugar a 100 kilómetros de distancia, esas aguas van a confluir en todo este punto y se generan, digamos, inundaciones sumamente peligrosas. Claro, y bueno, lo que habla más aún de la capacidad que tenían los nabateos de poder controlar el agua. Controlar esas aguas, sí. Que es un desafío hoy día, imagínate, ellos lo tenían controlado. No, realmente, o sea, de los, como tú decías, estos pueblos magníficos olvidados, y aquí hablamos de los etruscos, ahora de los nabateos, nos vamos a tener que volver a juntar para, no sé, ¿qué otro tienes en mente? ¿Algún pueblo olvidado interesante? Bueno, hablamos de los cartagineses, hablamos de los persas. Podríamos un día dedicar un programa, ¿cierto?, a todo lo que es el mundo celta de la Europa templada. Hablar de los galos, de los germanos, de los celtíberos, de los britones. Sí, pues de veras, que son tan importantes más como en la conformación de Europa. Cada vez que uno va a los orígenes de alguno, ahí te encontrás a los celtas. Sí. Oye, y nada, hoy día está, bueno, como decíamos al comienzo, está difícil poder ir a Jordania, pero tú me comentabas al comienzo que has estado ahí, que en general, o sea, Jordania es un lugar extraordinario y que han sabido conservar y mantener todo esto. Sí, Jordania es un lujo. La verdad es que Jordania es una flor en el desierto. No solamente porque desde el punto de vista arqueológico, ¿cierto? Que ellos han conservado estos sitios, o sea, Petra es uno de muchos, ¿ya? En la misma ciudad de Amán, el sitio arqueológico de Jerash, o sea, es un tesoro, es un museo al aire libre. Y aparte de eso, Jordania como país funciona pero como reloj suizo, o sea, es realmente increíble el nivel de organización, de limpieza, de conservación. Yo te diría que ir a Jordania, la verdad es que es un agrado. Claro, hoy en día están estos dos, digamos, como decías tú antes, vuelan los misiles te pasan por la cabeza, claro. Pero Jordania es un país que gira en torno, yo te diría, al turismo arqueológico. Entonces, la verdad es que si uno tiene la oportunidad de ir, es un must. Claro. Y me imagino que a partir de... Bueno, a 1812 es cuando Burckhardt llega, en el fondo, a este lugar y lo redescubre, pero con el paso del tiempo me imagino que vinieron, o sea, nuevos estudios arqueológicos y en algún minuto se tiene que haber tomado la decisión de sacar a todos esos beduinos y gente que probablemente estaba establecida viviendo por ahí. Exacto, la ciudad de Petra se transformó en un reducto donde justamente los beduinos se habían instalado durante siglos, ¿ya? Y yo te diría que hasta por lo menos la década de los 90 o del 2000, cuando tú visitabas Petra, esto estaba pero plagado de beduinos que intentaban venderte a la hija, a la señora, el camello, sacarse la foto. Y aparte de eso, el problema es que ensuciaban, ¿cierto? Porque usaban justamente los nichos de los mausoleos como vivienda, entonces estaban llenos de alfombras colgadas, cocinaban y todo. Y digamos, el gobierno, la monarquía de Jordania, decidió construirles como toda una suerte de cité, que de hecho se ve en las montañas altas, y sacarlos de ahí. Eso también quedó abandonado, por supuesto, pero lograron por lo menos sacarlos de ahí. Claro, y mantener la conservación. Y aparte, bueno, es cierto que Burckhardt además no tenía solo como objetivo llegar a Petra, sino que era toda una expedición que intentaba llegar a conocer cuáles eran los orígenes del río, creo que el Níger, en África, cerca de donde estaba, no sé, Tombuctú, algo así escuché. O sea, este tipo, la verdad es que era un visionario, era un Indiana Jones, eso es lo que era de la época. Él tenía un poco, yo comparto con él esa fascinación, ¿cierto?, por estos mundos perdidos. Y él creía que así como estaba esto, ¿cierto?, en Jordania, habían una serie de otras grandes reinos y civilizaciones perdidas justamente en la África subsahariana. ¿Ya? Claro. Y de hecho, Petra no es la única ciudad que él va a descubrir, ¿ya? Van a haber una serie de otros enclaves en África que, gracias justamente a digamos, todos los estudios que él hizo, un poco proliferó el tema de la arqueología de las civilizaciones africanas, ¿ya? Yeah. Pero lamentablemente él va a morir sumamente joven. Pues, como 33 años, se enferma y muere. Sí, pero la verdad es que personajes como él o sea, llaman muchísimo la atención y dan como ganas de repente de entrar en estos que fueron, o sea, bueno, este espíritu más aventurero, como dedicar la vida. Sí, hay toda una época. De hecho, hay un gran arqueólogo ilustrador, es un artista en realidad, ¿ya?
que se llama Luis David Roberts. ¿Ya? Y él va a hacer una serie de ilustraciones de Petra, Tierra Santa y Egipto, que son los que evocan románticamente este mundo, ¿cierto? Él va a ir poco después que Burckhardt, y va a generar una serie de litografías y grabados y cosas que son pero alucinantes. Lo voy a buscar. Bueno, ya busquen en las casas. ¿Cómo dijiste? Roberts, Luis David Roberts. Maravilloso. Bueno, en algún programa de repente podríamos hablar de estos arqueólogos aventureros extraordinarios. Así que te agradezco muchísimo, Sergio, que me hayas acompañado en este programa, que nos hayas enseñado de la maravilla que es Petra y de lo que era este reino. Así que nos estamos viendo en un próximo programa. Nos veremos pronto. Sí, ya es hora de que vuelva Magdalena. Es hora que vuelva Magdalena. Así que con la Magdalena nos vemos el próximo sábado.